Sin duda alguna, las películas de horror son un deleite para los aficionados. Las pantallas durante años nos han contado historias que han alimentado nuestros traumas y pesadillas. Pero existe solo un puñado de ellas que son consideradas películas malditas. Algunas veces podríamos llegar a imaginar que las maldiciones giran alrededor del ocultismo, o que, hablando de cine, tendría que ser algo exclusivo del género de horror. Muchas de las películas que antes hemos mencionado en esta serie de episodios coinciden con esta descripción, pero en este caso vamos a mencionar una excepción. Algo que rompe con las que podrían ser las reglas que nuestra propia imaginación supone cuando se habla de una película maldita. El caso que estás por escuchar es tal vez el de la producción más maldita de la historia. Tan es así que no serás capaz de verla, y no precisamente porque dudemos que te falte el valor de hacerlo, sino porque esta película como tal jamás existió. Se trata de una comedia. Cuando observamos un póster como este, lo último que podrás imaginar es que estás viendo la cara del proyecto más temido de crear, y que hasta el día de hoy, y por más de 50 años, seguramente ha estado guardado en algún cajón entre los proyectos que Hollywood decidió jamás volver a intentar. Los que lo conocen o han estado cerca del proyecto en sus diferentes intentos no dudan en afirmar que el guión de Atuk está maldito. Se ha intentado filmar en diversas ocasiones, en todas estas estelarizado por actores de comedia de gran renombre en el momento. Sin embargo, cada actor elegido para interpretar el papel de Atuk ha muerto. ¿Creen ustedes en las coincidencias? ¿Quién puede predecir la muerte? Absolutamente nadie. En eso, tal vez estemos todos de acuerdo. Pero la estadística siempre ayuda al momento de buscar este tipo de incidencias. ¿Qué tan probable es que muera el actor principal de una película mientras ésta se está filmando? Si alguno de ustedes vive pendiente de las noticias de la farándula, se les vendrán a la mente tal vez algunos nombres. En la mayoría de los casos, nos enteramos de sus muertes por la televisión, pero no es algo que ocurra frecuentemente. En el caso de Atuk, le ocurrió a cada uno de los actores que se decidieron a interpretar el personaje, siempre al estelar. Incluso cuando los proyectos se archivaron y se retomaron años más tarde. En cada ocasión, el actor que interpretara a Atuk moría en la vida real. El incomparable Atuk es un libro escrito por Mordecai Richler. La historia no es nada fuera de lo común, y hasta podemos decir que es una historia bastante sencilla. En resumen, habla de un esquimal que viaja a Toronto, Canadá, para dejar al descubierto la miseria del modo de vida de estos personajes, cuando se comparan con la sociedad moderna. En 1971, el director Norman Jewison, quien acabara de estrenar con un éxito arrollador Jesucristo Superestrella, adquirió los derechos para adaptar el guión cinematográfico de esta novela. Su idea era transformar esta historia en una comedia romántica, en el que Atuk conoce a una corresponsal canadiense y se enamora de ella, y en el transcurso le hace viajar a una zona conurbada para exponer su historia en medio de varias situaciones divertidas.
El guionista Todd Carroll fue el encargado de esta adaptación, teniendo siempre en mente al actor que interpretaría el papel principal. Se trataba de John Belushi. Belushi encajaba de manera perfecta en la descripción física del personaje, y en ese momento ya tenía en su historial varias películas de gran popularidad en la Unión Americana, además de estar en su momento de fama más alto, ya que era parte del elenco fundador del famoso programa de comedia americana Saturday Night Live, que por cierto se sigue transmitiendo hasta la fecha de realización de este video. John estaba muy entusiasmado y contagiado por la comicidad que se había dado a su personaje. Desgraciadamente, cuando la producción de Atuk apenas había comenzado, Belushi es encontrado muerto en la habitación de un hotel. No fue la película lo que lo mató. Es importante aclararlo. Belushi murió por una sobredosis de drogas y alcohol mientras estudiaba el guión de Atuk, dejando también otros proyectos inconclusos. Uno de ellos en uno de los papeles principales de la película Ghostbusters. Su muerte provocó que el papel de Peter Beckman, que había sido escrito para él, le fuera dado al actor Bill Murray, quien tomaría su lugar. Al momento de su muerte, John Belushi se encontraba entre los primeros lugares de popularidad en la música, la televisión y el cine. Años más tarde, el guión de Atuk es desempolvado para un nuevo intento de filmación. Muchos del equipo original de producción habían dejado el proyecto. Sin embargo, se dice que en el ambiente de una producción que ha quedado inconclusa por causas de muerte, siempre queda una vibra bastante extraña y un tanto incómoda. El papel de El Esquimal sería dado al actor cómico Sam Kinison. Ese actor se caracterizaba por sus explosivos cambios de tono mientras actuaba. Lo malo, y cosa que poca gente sabía, es que estos cambios los tenía también en su vida diaria. Kinison había salido de los bares de comedia y su peculiar estilo le hizo aparecer esporádicamente en algunas películas y series de televisión, captando inmediatamente la atención del público. Atuk sería su primer protagónico en cine, pero en uno de sus cambios abruptos de carácter contra su agente, el cual le había prometido control creativo sobre su personaje, dejó el proyecto de manera abrupta, con tan solo un día de filmación. La compañía productora demandó a Kinison por haber echado por la borda un proyecto que había avanzado considerablemente y que tuvo que ser cancelado por su culpa. En gran parte, todo esto causado por su adicción excesiva a las drogas. Una vez más, no fue la película quien lo mató. Sam Kinison murió en un accidente de coche algunos años más tarde. No fue una muerte instantánea. De hecho, cuando lo encontraron, aún fue con vida. Fue esto lo que inició el rumor de la maldición, ya que los testigos oculares del accidente afirman que Kinison estaba hablando con alguien en sus últimos momentos, como si algo estuviese acompañándolo en el auto. Pero sobra mencionar que él era el único ocupante del automóvil a la hora del accidente. El guión de Atuk una vez más fracasó al momento de ser llevado a la pantalla grande. Hacer una película de comedia a principio de la década de los 90 con el actor John Candy en el estelar era traducido en éxito asegurado. La comedia tuvo un fuerte auge en ese tiempo con grandes éxitos de taquilla como Mrs. Doubtfire, Robin Hood, Men in Tights y The Groundhog Day. Estos films lograron que los productores de cine volvieran a intentar grabar el guión de Atuk. A final de cuentas, dicen que la tercera es la vencida, y tal vez este era el momento. El papel de Atuk fue dado a John Candy, el cual aceptó sin dudarlo. Hollywood había decidido esta vez tirar la casa por la ventana, autorizando un presupuesto millonario para la película, con la idea de convertirla en un blockbuster.
Para entonces, John tenía ya varios éxitos en su historia como actor, y en ese preciso momento estaba en el pico más alto de su carrera como comediante. En un viaje relámpago a la ciudad de Durango, en México, con el fin de finalizar su última película mientras estudiaba el guión de Atuk, fue sorprendido por un paro cardíaco. Las hojas del guión estaban regadas a su alrededor. John Candy habría muerto a causa de su sobrepeso. Había sido víctima de una dulce adicción, y cuando lo decimos de este modo, es porque en sus contratos el actor exigía cantidades ridículas de sus dulces favoritos. Y aunque esta fue la versión oficial, muchos afirman que las cosas iban mucho más allá, y que las razones de su muerte parecían estar dictadas por una extraña maldición, que por tercera vez le quitaba la vida al protagonista del film, Atuk. Muchos alrededor de los proyectos de Atuk no quisieron escuchar o involucrarse con nada que tuviera que ver con otro intento de filmar esta película. A la fecha, se había convertido en la producción que más le había quitado la vida a sus protagonistas, sin siquiera haberse filmado. Pero ocurriría algo más que pondría la cereza del pastel. En 1997, la compañía United Artists decidió poner fin a todos los rumores ridículos de la maldición de Atuk, ofreciendo una vez más el papel a un nuevo actor, Chris Farley, un comediante exitoso y que fuera gran fan y amigo del finado John Belushi. Decidió aceptar el papel y con esto culminar lo que su amigo no pudo terminar. John Belushi fue el ejemplo en el que Chris Farley basó su carrera. Por eso, al recibir esta oportunidad, no lo pensó dos veces. Él no era nada supersticioso, y su excitación por interpretar este papel fue tanta que decidió invitar a uno de sus mejores amigos a participar en la película para que interpretara el papel antagónico. Phil Hartman, quien habría trabajado en muchas ocasiones junto a Farley, se agregó de inmediato al nuevo proyecto de Atuk, lo que prometía un tremendo equipo de comedia asegurado, ya que al momento ambos eran los comediantes favoritos del programa Saturday Night Live. Ironías de la vida. Chris Farley murió de una sobredosis de heroína y cocaína en su cuarto de hotel, justo como ocurriera a su ídolo John Belushi. Al morir, Chris también tenía 33 años, y justo como John, ambos habrían sido actores del programa Saturday Night Live, y ambos murieron mientras se preparaban para interpretar el guión de Atuk. Pero desgraciadamente, el destino les tenía guardada otra mala pasada. Pocos meses después de la muerte de Chris Farley, los encabezados de las notas de espectáculos se saturaron con otra terrible noticia. El actor Phil Hartman había sido asesinado a balazos por la espalda a manos de su propia esposa, después de una discusión entre la pareja mientras éste dormía. El equipo de producción del último intento registrado de Atuk se quedó petrificado. Tanto el actor principal como el antagonista, que el mismo Farley había invitado a la filmación, murieron de manera trágica, como si el propio destino se burlara y aplastara este proyecto una y otra vez. Sobra decir que United Artists selló el proyecto de manera indefinida. Nadie, ni los actores, ni el equipo técnico, ni los productores querían saber nada que tuviera que ver con el guión de Atuk, el que ha pasado a la historia como el guión que todos piensan está maldito. Se dice que entre pláticas entre actores se dio a conocer el dato de que alguien habría pensado recientemente en reabrir el proyecto. Los nombres que giraban en torno al papel de Atuk eran los de Jack Black y Will Ferrell, ambos comediantes estelares, ambos con gran participación en el programa Saturday Night Live. Y siempre queda la pregunta de si alguna vez lograremos ver este proyecto realizado. De ser así, ¿quién sería el actor que finalmente pondrá fin a la maldición de Atuk? ¿O seguirá esta producción cobrando la vida de cada uno de sus protagonistas?
son respuestas que el tiempo nos depara para un futuro. Recuerda, nosotros somos Cazadores de Películas. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal, hazle clic a la campanita para estar al tanto de nuestras próximas cacerías.